Muy bien, hermanos, buenos días. Como ha leído nuestra hermana Julia, el Señor es nuestro pastor. Amén, amén, amén. El Señor es nuestro pastor. Venga, que nos animemos, que estamos en la presencia del Señor para alabarle, bendecirle y sobre todo confiar en Él, en su pastorado, en su guía, en su dirección. Podemos confiar en Él plenamente, aunque ande en valle de sombra de muerte. Muy bien, hermanos, pues en esta mañana vamos a abrir de nuevo la palabra del Señor y vamos a dirigirnos, y me podéis acompañar, a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a ir al capítulo 1, al versículo 17. ¿Vale? Capítulo 1 del Evangelio, de la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 17. Muy bien. Dice así la palabra del Señor: Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Hasta aquí la palabra del Señor. Un pasaje muy importante. No sé si os estáis dando cuenta de todos los contrastes que están ahí, cómo está jugando Pablo con la necedad, la sabiduría, el poder de Dios, la sabiduría humana, la debilidad de Dios, en fin, hace juegos de ironía para hacer un gran contraste. Y centrados, ¿dónde? Pablo, ¿qué es lo que está queriendo decir aquí? Que él está predicando el Evangelio fundamentalmente centrado el mensaje del Evangelio, ¿dónde? En la cruz de Cristo. Lo que está diciendo esencialmente aquí en este pasaje es que la cruz de Cristo ocupa el lugar central en el mensaje del Evangelio. La bendita cruz de nuestro Señor, que está vacía. En la cruz no está clavado nadie. Ahora, desde el momento que el Señor Jesús fue crucificado, enterrado y resucitado, la cruz está vacía, sin nadie clavado en ella. Cristo ha vencido. La cruz vacía, desnuda, sin figura humana, muestra la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte y el diablo. Aleluya, aleluya, aleluya. Empezaremos diciendo aleluya, gracias a Dios por la cruz de Cristo, y terminaremos diciendo aleluya por esto. Bueno, vamos a orar para que el Señor nos guíe por su Espíritu Santo al exponer su palabra, al meditar en ella. Bendito Padre, te damos gracias porque esta mañana nos permites abrir tu palabra. Qué gozo, Señor, tan grande
estar juntos delante de ti para oír tu voz. Ayúdanos, Señor, a proclamar la verdad de tu Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Que nuestro Evangelio esté centrado en la cruz de Cristo. Ayúdanos, Señor, a entender la centralidad de la cruz en el mensaje del Evangelio. Dependemos, Señor, totalmente de tu gracia. Dependemos del poder del Espíritu Santo. Señor, por tu palabra, trae arrepentimiento a nuestro corazón. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento. Que el mensaje de salvación que hay en ti, centrado en la cruz, traiga a nuestras vidas arrepentimiento y fe. Reconocimiento de nuestra necesidad de ser reconciliados contigo. Nuestra incapacidad para alcanzar tu favor. Que solo a través de la sangre de Cristo, a través de la entrega de su vida, es como hemos sido reconciliados contigo. Y que nosotros no podemos añadir nada más. Que tu obra es completa y suficiente y que solo tú eres el Salvador. Ayúdanos, Señor, si alguno de nosotros está debilitado, temeroso, preocupado, Señor, que tu palabra traiga consuelo, aliento y también confianza en ti, en la cruz de Cristo. Bendecimos tu nombre. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy tengo que decir algunas cosas que al principio va a estar sencillo, pero después nos iremos complicando. Así que en varios momentos os voy a pedir vuestra atención, ¿vale? Porque tenemos que tratar temas un poco sutiles en relación con el Evangelio y la cruz de Cristo. Precisamente el tema que vamos a desarrollar esta mañana es manteniendo la cruz en el centro del mensaje del Evangelio. La cruz es el centro, ¿vale? Y esa es la primera afirmación que hacemos en esta mañana. La cruz de Cristo está en el centro de la proclamación del Evangelio. Así lo entendieron los apóstoles, así lo enseñó Pablo. Dice Pablo: ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Aquí tenemos el núcleo del Evangelio. Ya sabéis que Pablo resume esto, hace este resumen del Evangelio en el capítulo 15 de la primera carta, de esta misma carta que estamos leyendo de Primera de Corintios, ahí mismo. Y ahí tenéis el núcleo, ¿vale? Cada vez que lo leo no paro de gozarme y de entender en estas sencillas frases toda la profundidad que hay. Todo el Nuevo Testamento está para explicar estas últimas 3 o 4 frases. Todo el Nuevo Testamento, 27 libros para explicar esto, todo el alcance que representa esto. Bueno, al principio de su carta a los Corintios afirma: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándose el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. O sea, fijaros, Pablo cuando fue a dar testimonio en Corintios, una ciudad griega importante, multirracial, multicultural, que estaban deseosos por conocer nuevas filosofías, nuevos razonamientos, nuevas religiones. Y llega Pablo allí,
Pablo podía haber dicho, esta es mi oportunidad de impresionar a esta gente, voy a preparar un discurso, porque además eran muy dados los corintios y en la mentalidad griega a admirar a los grandes oradores, Y Pablo podría haber llegado allí, qué bien, voy a impresionarlos con un mensaje lleno de sabiduría y los voy a impresionar y voy a hacer una argumentación. ¿Y Pablo qué dice? No fui intentando impresionar vuestros oídos, vuestra mente y vuestro corazón con grandes razonamientos, con profundidades espirituales, sino solamente os mostré y solamente quise hablar de Jesucristo y este crucificado. Y en el texto que hemos leído al principio ya sabéis la reacción que esto produce en la gente, la reacción que produjo. Por un lado los griegos diciendo, esto es una locura lo que está diciendo este hombre. Y para los judíos dirían, esto es un escándalo. Entonces el auditorio rechazaba este mensaje. Sin embargo, Pablo no intentó adecuarse al auditorio, no intentó ganarlos o atraparlos o seducirlos, sino procuró ser fiel al mensaje que había recibido por parte de Dios. Que fijaros que lo hemos leído. Yo os entregué lo que yo recibí del Señor. Y este es nuestro cometido, proclamar lo que el Señor nos ha entregado en el mensaje del Evangelio. No tenemos que añadir ni quitar, mantener el mensaje del Evangelio centrado en la cruz y no hace falta añadir ni quitar. Es simplemente dejar que el Espíritu Santo, por la proclamación del mensaje, opere en el corazón de las personas, que así es como Dios ha decidido hacerlo. Así es como nos lo está enseñando Pablo en la primera carta a los Corintios. No intentemos corregir los planes de Dios. Él es más sabio que nosotros. Y ya Él ha dicho, esta proclamación efectivamente a muchos les parece tontería, disparate, y a otros les parece escándalo. Pues no. Precisamente en este mensaje se manifiesta el poder de Dios y la sabiduría de Dios. La cruz de Cristo está en el centro de la proclamación evangélica, pero la cruz de Cristo resulta ofensiva y necia para la mayoría. Pablo explica que nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. En la época de Pablo, los judíos consideraban la cruz de Cristo como un escándalo. Para ellos era imposible imaginar que el Mesías, el ungido de Dios, el Rey de Israel, terminase muerto y además en un suplicio tan cruel y vergonzoso como la cruz. Para los griegos era una necedad, un auténtico disparate. Para sus mentes tan fascinadas por la sabiduría, para la razón, era algo estúpido. Para los griegos era inconcebible que el Dios creador de cielo y tierra terminase muerto en una cruz. La muerte más ignominiosa que se puede dar a un ser humano. Pablo sabía el efecto que producía en su audiencia el mensaje de un Cristo crucificado, lo repugnante que le resultaba a sus oídos, lo absurdo que era para sus mentes. Pero a pesar de ello, no intentó acomodar el mensaje del Evangelio a sus oyentes para que les resultara más agradable y razonable. ¿Me estáis siguiendo? ¿Estáis viendo por dónde voy? Hoy en día, los discípulos de Cristo tenemos el mismo reto a la hora de presentar y proclamar el mensaje del Evangelio. Corremos el peligro de sucumbir ante la presión social de nuestro entorno para presentar un Evangelio más agradable, más relevante, pero que no resulte tan ofensivo al oyente. Como dice Greg Gilbert, uno
de los peligros más grandes que enfrenta el cuerpo de Cristo hoy en día es la tentación de presentar o articular el Evangelio de una manera que tenga en el centro otra cosa que no sea la muerte de Jesús en la cruz por los pecadores. La presión de nuestra sociedad es enorme y uno de sus primeros embates se manifiesta en el pensamiento cada vez más común de que el Evangelio de perdón de pecados a través de la sangre de Cristo no es lo suficientemente grande. ¿Y por qué se considera que este mensaje de la sangre de Cristo no es lo suficientemente grande? Pues porque no aborda, para el juicio de algunos, incluidos creyentes, pues porque no aborda problemas como la guerra, la opresión, la pobreza y la injusticia. No es tan importante presentar un mensaje centrado en la cruz cuando queremos resolver los problemas reales del mundo. Nuestra sociedad está llena de problemas. Nosotros podemos caer en la tentación de que a la hora de presentar el Evangelio no nos centremos en la cruz de Cristo. Porque la presión social que no lo considera importante, nosotros también nos dejemos seducir por esa opinión, pensando que sí, que tenemos que ser más sensibles pues, a otras realidades, y cuando seamos más sensibles a otras realidades ya presentaremos la cruz de Cristo. Pablo no actuó así. Pablo desde el principio presentó el mensaje y la necesidad de reconciliación de todo ser humano. Esta forma de pensar no tiene en cuenta que la raíz de todos estos problemas, guerra, opresión, pobreza, etc., es el pecado del ser humano. Es ingenuo pensar que con un poco más de activismo, un poco más de preocupación o un poco más de vivir la vida como la vivió Jesús, resolverán esos problemas. Muchas veces el mensaje que transmitimos del Evangelio hacia las personas es: tienes que vivir como Jesús enseñó. Si vives como Jesús enseñó, tu vida va a ser transformada y tu realidad familiar y social va a ser transformada. El problema está en que si no estás reconciliado con Dios y no recibes un nuevo corazón, tú serás incapaz de vivir de acuerdo, por ejemplo, a las enseñanzas del Sermón del Monte. Las enseñanzas del Sermón del Monte representan un estado de justicia delante de Dios superior a la de los escribas y fariseos, superior a la ley de Moisés, la lleva a su más alto sentido profundo, a un estado de justicia para el discípulo del reino de Dios, de justicia, santidad, entrega y glorificación de Dios Padre, que está inalcanzable para ningún ser humano. Es más, cualquier persona que leyera el Sermón del Monte tendría que decir: ay de mí, que soy pecador. ¿Quién me librará del juicio de Dios? Porque el Sermón del Monte nos ataca en lo más profundo del centro de nuestra persona, de nuestro corazón. Nos hace ver que soy incapaz de hacer las demandas de Dios, que no soy capaz de amar a mi enemigo, que no soy capaz de no herir con las palabras, que no soy capaz de no adulterar con el corazón, que no soy capaz de no tener celos ni envidia, bueno, y así un montón, que no soy capaz de vivir una adoración sincera delante de Dios y no delante de los hombres en hipocresía, buscando mi satisfacción y el favor de Dios a partir de ciertas prácticas religiosas, en vez de tener un corazón entregado a Dios y rendido. El Sermón del Monte nos pone en evidencia y nos muestra la realidad de nuestro corazón, lo corrupto y rebelde que está enfrente de Dios. Y la única salida que tenemos es confiar en la cruz de Cristo.
Pero algunos se ilusionan y transmiten este mensaje que lo único que tienes que hacer es seguir a Jesús, esforzarte todo lo que puedas, sin darle los instrumentos, sin darle el poder que le permite cumplir los mandamientos de Jesús, sin descansar en la obra de Cristo, sin darle la posibilidad de reconciliarse con Dios solo por la cruz de Cristo y recibir el perdón de Dios y recibir el poder del Espíritu Santo, porque la muerte y la resurrección de Jesús te identifica con la muerte para morir al viejo hombre y resucitar a una nueva vida recibida por el Espíritu Santo. Ahora sí, tú puedes decir no al pecado. Ahora tú, por la obra de Cristo, por la gracia de Dios, ahora tú, con un corazón rendido por Dios a su voluntad, obrada en la muerte y la resurrección de Cristo, ahora sí puedes decir, Señor, me agrado en tus mandamientos, pero porque Dios ha cambiado tu corazón. Entonces, un mensaje que esté basado en ética moral, con esto no quiero decir que no debemos de esforzarnos en hacer bien, tenemos que hacer todo el bien que podamos en nuestra sociedad, todo el bien que podamos, pero que no nos engañemos nosotros ni engañemos a nadie más haciendo creer que siendo bueno y cumpliendo la moral de Cristo, las cosas van a cambiar. Lo único que va a cambiar es el mensaje de la cruz transformando los corazones de las personas. Y hasta que los propios creyentes no nos enteremos de esto, no va a cambiar nuestra vida, pero no va a cambiar la vida de nada de nuestro entorno. Bueno, espero haberme expresado un poquito con claridad, ¿no? Que entendamos cuál es el problema, ¿no? No es solamente la cruz la que termina de... No, o sea, lo que quería decir, que todos estos mensajes no son útiles. Es solamente la cruz la que termina de una vez y para siempre con el pecado. Y es únicamente la cruz la que hace posible que podamos estar incluidos en el reino perfecto de Dios. Entonces parece ser que mucha gente ha sucumbido a la presión de encontrar un evangelio más grande y más relevante. Cada vez con más frecuencia vemos descripciones del evangelio que terminan relegando a la cruz a una posición secundaria. Se suele decir, por ejemplo, que el corazón del evangelio es... Y entonces voy a decir 3 cosas que se suelen decir hoy en día en relación con la proclamación del evangelio o la presentación del evangelio, que lo que hacen es no acercar a las personas al evangelio, lo que hacen es distraerlas y evitar que la cruz esté en el centro del evangelio, que la cruz ocupe un lugar secundario. Las 3 son lo siguiente: este evangelio adulterado, por decirlo de alguna forma, muy sutil, que lo hacemos los propios creyentes evangélicos, los que nos jactamos de conocer la palabra de Dios, hasta nosotros que nos jactamos de conocer la palabra de Dios, hacemos estas cosas. Entonces, por eso tenemos que estar advertidos. Bueno, pues una de las cosas que solemos decir es que Dios ha prometido un reino en el que todo será puesto en orden. ¿Estáis prestando atención? Dios ha prometido un reino en el que todo será puesto en orden. Segunda cosa que se suele decir, que Dios está rehaciendo el mundo. Y tercera cosa, que Dios nos está llamando a unirnos a su plan de transformar nuestra cultura. Y ahora estaréis preguntando a algunos de vosotros, y de estas cosas que ha mencionado Alfonso, ¿qué es lo que hay de malo? Pues lo único que tienen estas 3 cosas es que todas tienen en común que ponen la cruz de Cristo en un lugar secundario. Entonces vamos a considerar 3 presentaciones del Evangelio que en su mensaje no tienen la cruz en el centro. Hoy solo vamos a considerar las 2 primeras. Y os pido mucha atención. Estoy preocupado por el tiempo. He procurado ponerlo lo más claro posible para que no os canséis mucho intelectualmente, que me podáis seguir.
He procurado ponerlo en palabras sencillas y hoy solamente vamos a considerar dos. La próxima vez pues consideraremos la última, la tercera. Y no pongo más porque si no os cansaría mucho. Os pido vuestra atención porque vamos a notar desplazamientos muy sutiles del centro del mensaje de la cruz. O sea, estas cosas que he dicho no son falsas del todo, pero no tienen toda la verdad. Entonces, os recuerdo que no hay mayor mentira que una media verdad. Y el diablo es especialista en esto. El diablo es especialista en tergiversar la palabra de Dios. Y sin negarla, porque el diablo nunca niega la palabra de Dios, nunca la niega, pero no te dice toda la verdad de la palabra de Dios. Te dice una parte y te sugiere lo contrario, con lo cual te lleva a la trampa. Entonces, el primer punto, el primer mensaje que vamos a ver, que no está centrado en el Evangelio, el primer mensaje, y prestar atención, por favor, es aquel que dice que Jesús es Señor. Cuando se afirma solo y exclusivamente que Jesús es Señor, eso no es el Evangelio. Y más de uno me estará diciendo, Alfonso, ¿qué estás diciendo? Toda la vida en la adoración, en la iglesia, en la palabra, diciendo que Jesús es el Señor. Ahora me viene a decir que Jesús es el Señor no es suficiente. Pues efectivamente, a la hora de presentar el Evangelio, estamos hablando a la hora de presentar el Evangelio, no a la hora de adorar delante del Señor y, por supuesto, nuestros corazones tienen que estar rendidos a los pies de Cristo afirmando que Jesús es el Señor. No estoy negando esta verdad. Ya hemos dicho que son verdades a medias, no completas, pero que nos quedamos tan tranquilos. Entonces, ¿en qué consiste esta forma de presentar el Evangelio en que solamente se hace énfasis en que Jesús es Señor? Bueno, pues consiste en lo siguiente. Esto es uno de los evangelios, entre comillas, más grandes, que tienen más popularidad. Es la declaración de que las buenas nuevas son simplemente la proclamación de que Jesús es Señor. Y aquí esto sería parecido a lo siguiente. Recientemente hemos visto en los medios de comunicación, todo el mundo está pendiente de los medios de comunicación y viendo cómo a Carlos lo declaran rey, ¿no? Carlos lo están declarando rey, Carlos de Inglaterra, ¿no? Que creo que es Carlos III. Bueno, pues entonces los que afirman esto, que Jesús es el Señor, pues lo que hay que proclamar en la sociedad, bueno, Carlos será rey de Inglaterra, pero Jesús es el Señor de todo el universo y también de Inglaterra, de España y de toda Europa, ¿no? Y de África y tal. Y es verdad. Entonces, los que presentan el Evangelio de esta manera dirían que hay que presentar Jesús es Señor como un heraldo que entra en la ciudad y declara César es Señor o Carlos es Señor. Pues de esa misma manera hay que decir que Jesús es Señor, o sea, declarar, pronunciar y decir que Jesús es el Señor. Los cristianos deben de anunciar la buena nueva de que Jesús es quien reina, que es cierto, y que está en proceso de reconciliar al mundo entero consigo mismo y de traerlo bajo sus pies. Todo esto es cierto, pero cuando hacemos esta afirmación y estamos diciendo que el mensaje del Evangelio es declarar, por ejemplo, en nuestra ciudad, que Jesús es el Señor, es quien reina realmente y que está en el proceso de que todo esto esté bajo su control y llegará el momento en que estará bajo su control y que ese es el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, cuanto antes te arrepientas y reconozcas que Jesús es el Señor, es suficiente, ¿no? Y presenta el Evangelio solamente en que Jesús es el Señor. Bueno, ¿dónde está el fallo? Bueno, el fallo lo vamos a ver ahora después. Solamente deciros que esta afirmación de Jesús es el Señor es una gran verdad. Es una verdad gloriosa y absoluta, como estamos todos de acuerdo. O sea, no estamos negando esta verdad. Solamente estamos diciendo que es insuficiente.
Para recordaros, para haceros ver que esta verdad es gloriosa y absoluta, debemos de recordar, por ejemplo, las afirmaciones que hace Pablo en la primera carta a los Corintios, ¿no? Cuando dice, nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. O sea, que yo declare que Jesús es el Señor, sinceramente y con un corazón rendido, no lo puedo hacer sin la obra del Espíritu Santo en nuestro interior. Eso es cierto. Y también Pablo, en la carta a los Romanos, dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Así que la declaración Jesús es el Señor es una declaración importante de la profesión de la fe cristiana. Lo que no es correcto es afirmar que la suma y la sustancia completa del Evangelio es la declaración de que Jesús es el Señor. O sea, quedarse solamente con esta declaración. Si nos quedamos con solamente la presentación de que Jesús es el Señor, sin más aclaración, no estamos presentando el Evangelio de manera completa. Por ejemplo, la semana pasada Boris nos estuvo recordando el primer sermón de Pedro, en el capítulo 2 de Hechos. ¿Os acordáis? Al final de la predicación de Pedro, al final llega a decir, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, Pedro, al final de su proclamación, dice que sepáis que Dios a este Jesús Nazareno lo ha hecho Señor y Cristo. Pero cuando Pedro llega a esta afirmación, antes ha explicado la muerte, la sepultura, o sea, la crucifixión, la sepultura y la resurrección de Cristo. No llega a esta afirmación sin decir que la obra que Cristo ha hecho. Con esta afirmación también hace ver a sus oyentes, a los judíos que estaban allí en Jerusalén, que ellos habían participado de este crimen, que habían mandado a la cruz a alguien que no merecía morir y que era justo, y sin embargo habían cometido este crimen. Ellos habían cometido este gran pecado. Y Pedro les muestra esto, les muestra la muerte y la resurrección, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, y les dice que ellos han sido responsables de esto y por lo tanto han pecado contra Dios, que están pendientes de juicio. Y finalmente dices, que sepáis que Dios la ha resucitado, no la ha retenido, que sepáis que la demostración de que Dios ha aceptado la muerte de Cristo en la cruz es porque lo ha resucitado. Y que sepáis, también Pedro les decía, nos lo recordó Boris el domingo pasado, ¿os acordáis, no? Y también Pedro les dice, y Él fue entregado por Dios para el perdón de nuestros pecados. O sea, la necesidad y el plan de Dios de que Jesús fuese a la cruz, el plan predeterminado de Dios, que Jesús no solamente es el Señor, sino que también fue el Señor que fue entregado para el perdón de los pecados. Y cuando oyeron lo que Pedro decía, ¿qué dijeron? ¿Qué hacemos? Compungidos de corazón. Se dieron cuenta de su maldad, de su iniquidad. Muchos de ellos habían estado gritando, crucifícale, crucifícale unos días antes. Y ahora que están oyendo, y muchos de ellos habían hecho barbaridades. La mayor barbaridad, mandar al justo a morir. Sin embargo, a través del mensaje del Evangelio, Dios le está dando la oportunidad de reconciliación, de perdón, a pesar de esa gran maldad. Porque ellos, ¿qué hacemos ahora? Porque ellos entendieron que a pesar del crimen que ellos habían hecho, sin embargo, era el plan de Dios para no tenerle en cuenta su maldad y perdonarle y limpiarles de toda maldad. Solamente la cruz de Cristo. Ellos no podían hacer nada más. Ellos habían quebrantado la ley, no solamente en el momento para pedir que Cristo fuera crucificado, no solamente lo habían tratado como un blasfemo delante de Dios y por lo tanto merecía el castigo, sino también que se habían burlado de él. Y sin embargo,
el mensaje de Dios a través de los apóstoles en boca de Pedro fue: esto Dios lo tenía planificado para el perdón de vuestros pecados. Y ellos preguntaron: ¿y qué hacemos? Arrepentíos y bautizaos cada uno en el nombre de Jesucristo. Es decir, la respuesta que Dios demandaba de sus vidas era arrepentimiento y fe. A pesar de ese crimen tan grande, sin embargo, Dios los iba a tratar con misericordia. No iba a tener en cuenta su maldad, ni el quebrantamiento de su ley, ni las injusticias y las iniquidades que habían hecho rechazando al ungido de Dios en la ciudad de Jerusalén. No les iban a tener en cuenta. ¿Por qué? A pesar de que algunos de ellos, como los fariseos, se jactaban de su justicia delante de Dios, y a pesar de eso, Dios no le iba a tener en cuenta todas estas maldades, todas estas prácticas religiosas, que en realidad no estaban dando gloria a Dios, ni estaban teniendo un corazón circuncidado delante de Dios y entregado a Dios. Entonces, Pedro, cuando declara, entonces aquí tenemos el ejemplo que vimos la semana pasada: Jesús es el Señor, sí, pero el Jesús que es el Señor, que nosotros declaramos el Señor, es el que muere en la cruz por nuestros pecados y resucita. Jesús es el Señor, sí, es el Señor que muere por ti y resucita para que tú respondas en arrepentimiento y fe. Entonces, si declaramos solo Jesús el Señor y no decimos la manera en la cual tú puedes entrar en el reino de Dios, no estamos predicando el Evangelio. ¿Estáis dando cuenta ahora por qué? Cuando decimos que Jesús es el Señor, si no indicamos a los pecadores que tienen la forma de reconciliarse con Dios, porque si yo les declaro que Jesús es el Señor, ese es un mensaje de terror. Porque si yo a los pecadores en nuestra ciudad le decimos que Jesús es el Señor y no le indicamos la forma de reconciliarse con Dios, la forma en que Dios ha planificado en que pueden alcanzar el perdón, la salvación, y qué respuesta deben hacer, entonces no estamos predicando buenas noticias, estamos predicando un mensaje terrorífico. Porque si yo estoy diciendo que Jesús es el Señor, entonces Jesús es el juez y Jesús te va a juzgar por tus maldades. Si me quedo ahí con Jesús el Señor, no estoy proclamando buenas noticias, estoy proclamando unas noticias terroríficas. Terroríficas porque si yo digo que Jesús es el Señor, es para explicarte a la vez que ha muerto, ha resucitado y que demanda de ti arrepentimiento y fe. ¿Me habéis seguido? ¿Me habéis entendido? Porque la declaración Jesús es el Señor, en realidad, solo con eso, entonces la conclusión que sacamos que hay que decir que Jesús es el Señor, pero hay que decir también que ha muerto por nuestro pecado, que ha resucitado y que Dios, a través del mensaje del Evangelio, te llama a arrepentimiento y fe. ¿Vale? Te manda. Vamos, Pablo utiliza esta expresión, no te invita. Oye, vosotros imaginaros a Dios haciendo toda la obra, un plan que lleva desarrollando en la historia. Para que Cristo pueda venir y morir en la cruz en Jerusalén, empezó llamando a Abraham, de allí de Mesopotamia, traerlo, un hombre mayor, de casi 100 años, con una mujer estéril, sin descendencia, y que solo por fe se mueve por esas tierras durante 25 años, y que solamente al final de sus vidas es cuando Dios cumple la promesa. ¡Uno! Que además dice que lo ofrezca en sacrificio. Y de ese uno sale un pueblo que queda esclavizado por 400 años en Egipto, que conquistan la tierra de Israel, atravesando el Jordán, que Dios constituye al rey David, con la promesa de que un heredero suyo llevará el reino, que Dios juzga a su pueblo precisamente por su desobediencia a la deportación en Babilonia, los restaura y los vuelve otra vez a la tierra y los mantiene así desde Abraham hasta Cristo 2000 años. Así durante 2000 años Dios obrando y preparando la llegada de su Hijo en la cruz
para que ahora nosotros no entendamos el mensaje del Evangelio y digamos que no es importante la muerte de Cristo en la cruz, lo que Dios ha entregado, que Dios ha entregado a su propio Hijo y ha preparado y ha hecho todo este plan. O sea, para que ahora nosotros digamos, no es tan importante. O sea, Dios preparando a todas las naciones para el mensaje del Evangelio, preparando a su pueblo para la llegada del Mesías, que su pueblo lo rechaza y a través de ese rechazo es como llega el Evangelio a nosotros, los gentiles. Bueno, lo hemos entendido, ¿no? Así que debemos de proclamar que no solo que Jesús es Señor, sino que este Señor, Jesús, ha sido crucificado para que los pecadores sean perdonados y traídos al gozo de su reino venidero. ¿Vale? Bueno, espero haberlo hecho con suficiente claridad. Ahora vamos al segundo punto. Os pido otro esfuerzo. Ya no meto más puntos para que os calentaros la cabeza y ver sutileza. Pero es necesario, hermanos, porque todas estas modas nos llegan y nos contagian y nos las creemos. Las mentiras del diablo que tergiversa la verdad del Evangelio nos las creemos y las repetimos con total tranquilidad, sin ser conscientes. Entonces tenemos que dar gracias a Dios pues que en su iglesia pues hay evangelistas, pastores y maestros que nos muestran precisamente cómo entender el Evangelio correctamente. Bueno, hay otro esquema, que es el que he dicho antes, que es el que corresponde a este de que Dios está rehaciendo el mundo, ¿vale? El mundo lo está arreglando y lo está rehaciendo. Entonces, bueno, os voy a ir entre detalles. Bueno, este esquema está basado en una presentación de la historia de la Biblia en la que se usan 4 palabras. Hay 4 palabras que con ellas podemos resumir toda la historia de la Biblia, ¿vale? Que son creación, caída, redención y consumación. Vamos, ninguno de nosotros diría que esto está mal, ninguno. Diríamos, bueno, no pone todos los detalles, pero está perfecto para resumir con estas 4 palabras la historia del plan de redención de Dios en la Biblia, en las Escrituras, ¿vale? Bueno, entonces esta es una buena manera de resumir la historia. Entonces, y de hecho, cuando nosotros entendemos bien este esquema y lo presentamos correctamente, entonces puede ser una buena base para presentar el Evangelio de manera fiel. Puede ser una base. Ahora, hay que tener cuidado en una parte. Hay una parte de este esquema, creación, caída, redención, consumación. Hay un momento en que podemos meter la pata, ¿vale? Entonces, este esquema ha sido, el problema es que este esquema ha sido muy mal utilizado por algunos, poniendo el énfasis del Evangelio en la promesa de Dios de renovar la tierra, en vez de hacer énfasis en la cruz. Entonces vamos a analizarlo en detalle. Y entonces, en este esquema, una presentación no completa del Evangelio diría algo así. Creación. Pues nada, que en el principio Dios creó el mundo y todo lo que hay en él. Aquí sin ningún problema, aquí no hay trampa. Esto es correcto, ¿vale? Caída. Bueno, pues originalmente era muy bueno, pero los seres humanos se rebelaron contra el reinado de Dios y causaron un caos en el mundo. Hasta aquí, correcto. Seguiríamos diciendo, los humanos rompieron su relación con Dios, con los demás seres humanos, con ellos mismos y con su mundo. Estos son los 4 niveles de alienación que experimenta todo ser humano hoy en día, en toda la historia de la humanidad. El hombre se siente alienado, primero con Dios, con los demás, consigo mismo y con la creación, ¿vale?
Alienados significa nos sentimos extraños, separados, nos sentimos que no, como que no encajamos del todo bien, ¿vale? De hecho, no tenemos, pero es por ceguera espiritual, no tenemos la sensación de que Dios está presente en todo lo que está ocurriendo en el mundo. No vemos a Dios realmente, pero no lo vemos no porque Dios no se muestre, es que nosotros estamos ciegos espiritualmente. A causa del pecado nos hemos separado de Dios. Solamente con la restauración en Cristo es cuando empezamos a ver pues las maravillas de Dios y las maravillas de su creación, pero vamos en el proceso hasta la manifestación. Bueno, entonces eso es con respecto a la caída, ¿vale? En la caída no hay ningún problema. Vamos a la redención. En la redención, en la presentación de este evangelio un poquito distorsionado, diría lo siguiente: sin embargo, después de la caída, Dios prometió enviar un rey que redimiría a un pueblo a sí mismo y reconciliaría la creación con su creador una vez más. Lo repito, sin embargo, después de la caída, Dios prometió enviar un rey que redimiría a un pueblo a sí mismo y reconciliaría la creación con su creador una vez más. La promesa empezó a ser cumplida con la venida del Señor Jesucristo. Esto sería lo que se diría con respecto a la redención. No parece que está mal, pero está incompleta. No está mal del todo. Es cierto lo que se dice en esta presentación, pero está incompleta. Vamos a la consumación. La consumación diría, pero será finalmente completada o consumada cuando regrese el Rey Jesús. ¿Vale? Entonces, había oído, ¿no? Creación, caída, redención, consumación. En creación lo que hemos dicho, sin problema. En caída lo que hemos dicho, sin problema. En redención es el único punto que tenemos que repasar en nuestra presentación del Evangelio, si lo hacemos de esta manera. Si lo hacemos de la manera que acabo de leer, no lo estaríamos haciendo bien. Y en la consumación no hay nada que decir. Entonces, claro, todo lo que se ha dicho en este esquema es verdad, pero esto no es el Evangelio. ¿Dónde está el problema? Pues en afirmar que Dios está rehaciendo el mundo, el Rey que viene y que lo va a arreglar todo y que va a reconciliar, sin indicar la manera en que somos incluidos en ello. Esto no son buenas noticias para nosotros. ¿Cómo Dios va a incluirte en este plan? O sea, Dios lo está rehaciendo, va a enviar un rey y va a establecer un reino en que lo va a reconciliar todo, pero no, en la parte de redención no hemos explicado cómo se te incluye a ti, que eres pecador. El punto débil del anterior esquema es cuando se presenta la categoría de la redención. Para que quede claro el mensaje del Evangelio y sean realmente buenas noticias para el pecador, cuando lleguemos al punto de la redención, debemos tener cuidado en explicar la muerte y resurrección de Jesús y la respuesta que Dios demanda de los pecadores. O sea, lo que se ha dicho de la redención no está mal, pero no hemos hablado nada de la muerte y resurrección de Jesús ni la respuesta que debe dar un pecador. Si decimos solamente que Dios está redimiendo a un pueblo y está rehaciendo el mundo, pero no mencionamos, en primer lugar, ¿cómo es que está haciendo eso? ¿Cómo es que Dios está rehaciendo el mundo? ¿Cómo Dios está rehaciendo el mundo? A través de la muerte y la resurrección de Jesús. Eso lo tenemos que indicar explícitamente. Y en segundo lugar, ¿cómo es que una persona puede ser incluida en esa relación? ¿Cómo? ¿Sabríais responderme? En arrepentimiento de su pecado y confiando en Jesús. Estas son las dos cosas. En la parte de redención, lo que hemos dicho de que viene el Rey, que reconcilia la creación, tenemos que indicar expresamente en ese momento que el Rey que viene, hay que explicar cómo está haciendo esa reconciliación con la creación a través de la muerte y resurrección de Jesús. Y que demanda y cómo es una persona puede ser incluida en esa relación. ¿Vale? Si no señalamos estos dos aspectos en el apartado de redención,
simplemente contamos la gran narrativa de la Biblia y dejamos a los pecadores fuera. ¿Os dais dando cuenta? Entonces, el esquema creación, caída, redención, consumación es bueno. Hay que tener cuidado en la parte de redención, de que se presente el Evangelio completo. ¿Entendemos? O sea, ese resumen de la historia de la Biblia es correcto. Creación, caída, redención, consumación. Solamente que hay que tener cuidado en la redención de señalar la muerte y resurrección de Jesús y lo que Dios demanda del pecador, arrepentimiento. Es decir, cómo Dios te incluye. Si yo presento este plan de Dios, pero no le digo al pecador cómo entra a formar parte de esto, pues no le estoy dando las buenas noticias. Bueno, habéis sido muy disciplinados, muy buenos. Me habéis prestado atención, por lo menos yo he visto con los ojos abiertos y mirando y esforzando por entenderme. Espero que no os haya calentado mucho la cabeza esta mañana porque el tema, estábamos preocupados cómo abordar esto, para que no os cansara mucho. Espero que haya quedado claro. Bueno, nos queda uno más, pero hoy no lo vamos a ver, así que os habéis librado. Entonces, ya terminamos. Y terminamos con el último apartado, que tiene por título Un evangelio con la cruz en el centro. Esto es más fácil. Esto es más fácil porque lo entendéis y estáis de acuerdo y lo entendemos todo. Y esto lo que vamos a hacer es simplemente repasar lo que ya sabemos. Un evangelio con la cruz en el centro. Y entonces volvemos otra vez a nuestro texto, porque después de haber estado analizando las cosas que no son correctas, yo necesito la palabra del Señor. Yo quiero la palabra que me alimente. Entonces, vamos otra vez al pasaje que hemos leído. Dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Bueno, esta frase de mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen, Pablo está hablando de manera irónica. Los no creyentes reciben este mensaje como si fuera una necedad, pero no lo es. Lo que pasa es que para los que oyen y que no rechazan este mensaje, sin embargo, Dios, con este mensaje, que es poderoso, es como salva a los creyentes. No porque el mensaje sea necio en sí, sino porque Dios, la estructura de la mentalidad del ser humano la ha cambiado de tal manera que Dios ha hecho lo que nadie podía prever que sucediera. Bueno, ya tendremos oportunidad de verlo esto un poquito más detalle. Porque en verdad los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, lo que tenemos escrito ahí arriba. Porque la necedad de Dios, otra vez vuelve Pablo a utilizar la ironía, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Y comento, sí, en algún momento se puede hablar de la necedad de Dios y de la debilidad de Dios, pero Pablo utiliza la ironía, porque para muchos el mensaje de la cruz es eso, necedad y debilidad. El mensaje de la cruz debe estar en el centro de nuestra proclamación del Evangelio. Sin cruz no hay Evangelio, no hay buenas noticias. No debemos sentir vergüenza
ni dejarnos intimidar por la opinión del entorno y de la apreciación que tengan de la cruz. Nuestro mundo rechazará siempre de plano el mensaje de la cruz, porque lo verá escandaloso y necio, un sinsentido, algo no razonable. Me estoy acordando de la frase de un familiar que cuando bebé se irrita mucho, y me dice: ¿tú, como siendo una persona inteligente, cómo es que cree en el Evangelio y en el mensaje de la cruz? Algunas veces los alumnos también me lo preguntaban, cuando estaba dando clase, los alumnos me lo preguntaban, digo: bueno, ¿usted que es de ciencia, cómo es que cree en Dios? Bueno, debemos entender precisamente que lo que para algunos es necedad, para nosotros es el poder de Dios para salvación. Cómo Dios ha destrozado toda sabiduría y jactancia humana. Cómo en la cruz nuestro orgullo es abatido. Cómo no debemos extrañarnos que a nuestro mundo la cruz le produzca rechazo. La cruz te deja desnudo, sin defensas, sin justificaciones, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te lleva a aceptar que solo por la muerte y resurrección de nuestro Señor somos librados de toda condenación, que nuestros pecados han sido perdonados, sin otra posibilidad y camino alternativo. Si hubiera habido otra posibilidad, ¿crees que Dios habría enviado a su Hijo para morir en una cruz al único justo? La cruz te deja desnudo. No puedes presentar ante Dios ninguna obra buena que te justifique. La cruz muestra la justicia y la severidad de Dios, muestra la gravedad de nuestra rebelión, la magnitud de nuestra corrupción, muestra la ira de Dios condenando nuestro pecado en su Hijo. Todo esto está mostrado en la cruz, esa cruz que está sin figura humana. La cruz muestra también la gran misericordia de Dios, cómo ha librado al pecador de toda condenación, tratando al pecador con favor, con gracia, no teniendo en cuenta sus rebeldías, sino ofreciendo perdón de manera gratuita, solo por la sangre derramada por Cristo en expiación por el pecado. La cruz llama al pecador al arrepentimiento y fe, en abandonar el pecado y volver a Dios clamando por misericordia. Lo llama a confiar plena y totalmente en la obra de Cristo, con la plena certeza que Dios es fiel y veraz, y por tanto, con la plena seguridad que la obra de Cristo en la cruz es completa y suficiente para reconciliarlo con Dios, para vivir en plenitud de vida. Todo esto es lo que muestra la cruz. La cruz sin figura humana es el testimonio silencioso que Cristo venció el pecado, a la muerte y al diablo. La cruz es la victoria de Cristo sobre las tinieblas. Aleluya. Muy bien. Vamos a orar. Bendito Padre, muchas gracias por tener misericordia de nosotros. Muchas gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por nuestros pecados en la cruz. Gracias porque por su muerte hemos sido librados de la ira que estaba pendiente para caer sobre nosotros. Por su muerte, por su expiación, hemos sido librados de toda condenación. Por su resurrección, Dios Padre, nos has hecho participar de nueva vida. Gracias por tener misericordia de nosotros, Señor. Gracias por mostrarnos la obra completa en la cruz.
Gracias por llamarnos a arrepentimiento y fe. Gracias por el don del arrepentimiento y de la fe que provienen de ti, Señor, de tu Espíritu. Gracias, Padre, por esta obra tan maravillosa que tú has hecho en la cruz, en favor nuestro. Te ruego, Señor, que ninguno de los que formamos parte de esta congregación deje de estar confiando en la cruz. Que la obra de Cristo esté produciendo en nosotros arrepentimiento y fe en cada uno de nosotros. Confianza plena en tu obra de gracia. Y, Señor, clamar a ti por misericordia y sentirnos, Señor, que no somos nada, que estamos desnudos, que somos pobres y ciegos, pero, Señor, en Cristo tú nos has revestido, ya no estamos desnudos. En Cristo tú nos has enriquecido, no con oro y plata, con algo mejor. En Cristo hemos sido comprados por la sangre de Cristo, Señor. En Cristo tú has abierto nuestros ojos y nos has hecho formar parte de tu luz admirable. Ayúdanos, Señor, a andar en la fortaleza de la fe en estos tiempos tenebrosos que nos está tocando vivir. Fortalécenos, Señor. Fortalece a todos los hermanos que forman parte de esta congregación. Y ayúdanos, Señor, a cumplir la responsabilidad que tenemos delante de ti, de proclamar tu evangelio con fidelidad, un evangelio centrado en la cruz de Cristo. Te rogamos, Señor, que muchos conciudadanos de esta ciudad participen de la salvación que hay en Cristo Jesús. Señor, que nos dé oportunidades para proclamar la verdad de tu evangelio a todo aquel que está a nuestro alrededor. Amén.